Lo que nos dice el Evangelio según San Marcos en el capítulo 7, versículo del 31 al 32, saliendo de las tierras de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de la Decápolis. Ahí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera la mano. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al instante se le abrieron los oídos, le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, tanto más ellos lo publicaban. Estaban fuera de sí y decían muy asombrados: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Lo proclamado es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Le piden que le imponga manos para sanarlo. Imposición de manos que invoca el poder divino y hace fluir al Espíritu Santo. También en versículos anteriores vemos cómo Jesús sana a la hija de una extranjera únicamente por la fe de esta persona. Y en esta oportunidad atiende el ruego de la gente, pero no por fe, sino quizá porque estaban pidiéndole una señal a Jesús. Jesús les atiende, lleva a solas al sordomudo, le introduce los dedos en los oídos hasta lo más profundo y luego con su saliva le toca la lengua, pronunciando las palabras Efetá, que quiere decir ábrete. Vemos acá ciertos gestos de Jesús que no observamos en otros milagros que Él realiza. Gestos humanos con los cuales estaba tratando de decir a los demás que estaban con Él que Él también era un hombre. Estaba demostrándoles su naturaleza humana. Por supuesto que nuestro personaje recobra inmediatamente la audición, escucha, y lo más importante, empieza a hablar correctamente, diría yo, agradeciéndole al Señor, alabándole, o quizá empezaba ya a proclamar la palabra de Dios. Yo quisiera hacer una comparación de este episodio que hemos leído con algo que sucedió recientemente en mi familia, en donde un miembro muy querido de nosotros estaba padeciendo una sordera tremenda, una sordera que le estaba haciendo perder su autoconfianza, que le estaba llevando a una depresión muy grande porque ya no quería hablar. Él pensaba que nosotros no le escuchábamos. Verdaderamente nos estaba afectando ya también, porque incluso para comunicarnos con él algunas veces hasta teníamos que escribirle porque no nos escuchaba nada. Fuimos nuevamente a consultarle al doctor porque ya antes se le había llevado con un especialista, le recetaron aparatos y todo lo demás, ni aún así él empeoraba. Nos enviaron con otro especialista y tal como sucedió con el sordomudo de la Decápolis, nosotros lo acompañamos. Observamos todo el proceso que se le hizo para que él pudiera recuperar la audición. Le introdujeron unos aparatos, sondas y tanto más para liberarle el conducto auditivo. En efecto, lo vimos inmediatamente. Empezó a escuchar. Y no solo empezó a escuchar, sino que recobró la alegría, se le veía un rostro diferente y empezó a hablar.
Algo que hace mucho tiempo no le escuchábamos, mantener una conversación de 1 hora, 2 horas, 3, 4 horas. Ese día sucedió. Pero también hay algo muy importante. Él consintió que se le ayudara. Él permitió que nosotros le lleváramos, como también el sordomudo permitió que Jesús actuara en él. Sucede en nosotros que no permitimos que Jesús actúe. Bloqueamos la acción del Espíritu Santo y no permitimos que Él nos limpie de todas las impurezas, de todo que nos aparta de Dios. Por supuesto que necesitamos del Espíritu Santo, pero si no le permitimos entrar, Él no entra, porque Él es un caballero. Debemos estar dispuestos a recibir la acción de Él, para poder entonces escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios la vamos a escuchar en el canto de los pájaros, en el llanto de la madre, en la sonrisa de los niños, en la Sagrada Eucaristía, en la palabra de Dios y en tantas otras circunstancias de nuestra vida donde tenemos que aprender a escuchar para luego trasladar a otros lo que hemos escuchado. A muchos de nosotros nos sucede que no podemos comunicarnos con otros porque no hemos aprendido a escuchar. Tenemos una sordera espiritual tremendamente grande que nos impide ejercer la acción de Dios y escucharlo para luego proclamar su palabra. En el pasaje bíblico que hemos leído vemos también que nos dice que cuanto más Jesús insistía en que no divulgaran el hecho, más la gente lo comentaba, lo divulgaba. Quiere decir que también ellos no estaban escuchando a Jesús y actuaban de una manera diferente. En nuestro mundo, ¿cuántas catástrofes se hubieran podido evitar si hubiéramos tan solo escuchado a tiempo la voz de Dios a través de los especialistas, de la gente que Él ha preparado para que nosotros tomemos otras actitudes para salvar nuestro planeta? Desastres naturales, violencia, hambre, hambruna que estamos viviendo hoy en Guatemala, qué bien se hubiera podido evitar. Juan Pablo II, hace más de 20 años, decía proféticamente: desde el sur del continente americano y frente a los ilimitados espacios de la Antártida, lanzo un llamado a todos los responsables de nuestro planeta para proteger y conservar la naturaleza creada por Dios. No permitamos que nuestro mundo sea una tierra cada vez más degradable y degradante. Vean ustedes cómo Dios estaba hablándonos a través del Santo Padre. Pero esto cayó, como decimos vulgarmente, en saco roto. Esto cayó, como decimos vulgarmente, como decimos, no hay peor sordo que el que no quiera oír. El devenir del mundo, las situaciones que vivimos, nos hacen bloquear la escucha de la palabra de Dios. Jesús nos enseña con este pasaje que hemos leído que Él, si nosotros lo permitimos, puede llegar a lo más profundo de nuestra vida, a hacer una limpieza total, que aprendamos a escuchar para luego proclamar la palabra de Dios y luchar por un mundo mejor. Que Dios les bendiga.